alguien que me había preguntado por el WhatsApp en el recreo. Las clases que están grabadas están subidas a YouTube, todas. Ok, todas, todas, todas. Usted se mete a cualquier enlace de los que hay en el WhatsApp, cualquier enlace de YouTube, y usted va a ir al video, y en el video hay un canal que dice Patricio Mesa, que es básicamente mi cuenta, que nunca le he hecho mucha acuática. Entonces usted se mete a esa cuenta y van a estar todas las clases que están subidas, todas, están con fecha. Entonces usted se perdió alguna semana en particular, es cosa de que pinche cualquier video de YouTube, cualquiera, insisto, de lo correspondiente a la clase, pincha el canal que dice Patricio Mesa, usted se mete ahí. Ay, me acabo de quemar con el té. No, no tome té ya a clase. Eso no se hace. Segundo, me quemé en serio. Usted se conecta a YouTube, se va, pincha cualquier video, entra al canal y va a contar todo. Ya están todos con fecha. Así que ahí, para que no se complicó, me quemé en serio. Ya, listo. Ok. Recordar entonces, más o menos 10 para las 10 puse la alarma, así que para que no tengamos problemas de horario. Ya por eso di todos los avisos anteriores al comienzo, para al final no tener que repetir todo y podamos cerrar así tranquilitos. Ya, hermano amado, entonces, eh, la semana pasada comenzamos con la tercera etapa, que es la iglesia imperial. Esto lo paso rápido porque ya lo vimos la semana pasada y solamente nos faltó el cachito del final del movimiento de los monasterios. Entonces voy a avanzar esto más o menos ágil. Eh, esta clase, la número 6, se enfocaba en el segundo elemento de la iglesia imperial. Recordar que en la clase 5 encontramos cómo la victoria del cristianismo trajo una serie de consecuencias respecto al rol de la iglesia que estuvo ocupando desde ahí en adelante. Déjenme, por favor, silencien los micrófonos, que mi atención usted sabe que es relativa. Ahí silencia alguien. Ahí sí estamos bien. Ya, recordad como les decía, en la clase número 5, en el PowerPoint que corresponde a esa clase, encontramos todos los elementos referentes a cómo el edicto, desde el edicto de Constantino hubo un cambio total en el rol de la iglesia. Pasó de la persecución máxima a una posición de privilegios políticos gigantescos. Ya eso lo discutimos hace unas semanas atrás. Y luego, en la clase número 6, revisamos lo que nos faltaba de ese punto. Vimos todos los elementos, voy a avanzar todo rápido que lo vimos, así que por eso tuvieron que ver con la crisis de Roma, ¿ya? Y cómo esa crisis afectó al siguiente periodo. Uno de los primeros elementos que vimos fue la controversia respecto a la división de la capital y cómo pasó de tener solamente a Roma a tener a Roma y a Constantinopla, ¿ya? Vimos que hubieron unas razones militares primeramente, así como la parte camuflada, que eran estas razones militares de la ubicación de Roma en función a la estrategia, y cómo Constantinopla, que era la antigua ciudad de Bizancio, te extraía una mejor ubicación, una mejor parte logística. Aparte de que el imperio era muy grande, entonces está la constante dificultad de cómo manejar tantas cantidades y de miles de personas, pero con obviamente una sola capital se hacía difícil. Entonces vimos un poco esta ciudad, vimos un poco su distribución, ya con algunas imágenes, bueno, estas no son de la época romana, son posteriores, pero es lo más cercano que uno puede tener a un plano de cómo era más o menos la ciudad de Constantinopla. Su ubicación geográfica y básicamente lo que es el día de hoy, que se conoce como Estambul. Ahora tomo té y no hablo, porque si no pasan los accidentes. Ok, después de la fundación de la nueva capital, vino un periodo de conflictos internos entre Roma y Constantinopla, como ya hemos visto en esa ocasión. Obviamente, autoridades de dos lados comenzaron a generar choque. Roma no quería perder su poder, que lo tenía desde el comienzo como capital y eje político, y Constantinopla se estaba reafirmando. Oye, nosotros somos la capital que Constantino instauró. La ciudad ya es su nombre, nosotros somos los relevantes. Entonces, esos conflictos internos obviamente fueron escalando hasta que llegado el momento es Teodosio quien tiene que dividir el imperio definitivamente para evitar que estos conflictos sobre cuál era la verdadera capital siguieran creciendo. También vimos en ese momento como, en este caso lo que está como con rojo,
era lo que correspondía al Imperio Occidental con Roma, y lo que está en el lado oriente, que tiene este color anaranjado, es lo que correspondería al Imperio Oriental con Constantinopla como su capital. Esto ya lo vimos, así que por eso estoy viendo como muy rapidito. Otra forma de entenderlo, volviendo al temapa, es que el Imperio Oriental, la parte de Constantinopla, también se le denomina la parte griega del imperio por la influencia helénica específicamente en esas zonas, y el Imperio Occidental la parte más latina. ¿Ok? Ya, bueno, aquí voy a avanzar rapidito, esto lo habíamos conversado hace semanas atrás respecto a que cómo fue este cambio de la iglesia. Una iglesia perseguida que se mantuvo unida porque tenía el imperio encima, a una iglesia que ocupa un rol dominante ahora, ¿ya? Hablamos de una serie de personajes que fueron relevantes en las controversias que hubieron en la época. Hablamos de dos principalmente, Juan Crisóstomo y Basilio el Grande. Avanzamos parte de su biografía, estoy adelantando esto que fueron más detallados. Y uno de los grandes puntos donde generamos el foco de la clase fue las controversias relacionadas en la época. ¿Ok? Estas controversias tuvieron, por decirlo de una forma, focos específicos, ¿ok? El arrianismo con Arrio, que abordó el tema de la Trinidad, básicamente, la persona de Cristo atacando quién era él, este rol de humano o divino que decíamos en la clase de Juan, Apolinar, que atacó su naturaleza misma, y Pelagio, que apuntaba a la salvación. Vimos en la clase cómo se dieron estas tres controversias, quiénes fueron sus principales exponentes y cómo estos se influenciaron o cómo trataron estos temas. ¿Ya? Voy avanzando rápido, hermanos, porque la verdad es que esto ya lo vimos, así que no me quiero detener demasiado. El segundo debate respecto a la naturaleza de Cristo, ¿ok? Esta idea de que Cristo como ser divino poseía a un ser humano, también lo habíamos conversado en su momento, y que se determina la verdad o sea, se define la postura de la iglesia, que es la postura bíblica, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, cosa que también ya hemos discutido en Juanina, así que me voy enganchando de eso un poquito. Insisto, voy rápido porque esto lo vimos la semana pasada. Si tienes dudas, vaya a la clase de la semana pasada. Y no es que sea pesado, pero es que se dará cuenta, este drama es muy denso, entonces repetir todo se hace agotador también para ambas partes. Y por último, vimos la idea de lo que era la salvación y el pecado, que esta controversia se centró en la idea del pecado original, pues si heredábamos o no las tendencias pecaminosas desde Adán, ¿ya? Y también hablamos, de hecho, bastante extendido la figura de San Agustín, o sea, Agustín de Hipona, que es una figura básicamente conocida a nivel mundial dentro del mundo de la filosofía clásica, ¿ya? Por sus aportes que aunque tienen elementos griegos que los incluye, sí son, por decirlo, conservadores para los filósofos por su base cristiana. Ya, bueno, esta fue la clase que me robé, yo les dije yo que este no era mío, y llegamos hasta acá. Listo. El último elemento que es necesario mencionar, que después lo vamos a volver a tocar en la iglesia medieval, pero acá comienza a nacer y a agarrar fuerza, es el movimiento monástico, ¿ya? El movimiento de los monasterios. ¿Ok? En la iglesia primitiva, ya hablamos de la iglesia de los primeros siglos, Jesús muere, los apóstoles, ese periodo, nunca hubo una idea o un similar a monje o monja. No habían iglesias con esa tendencia ni con esa postura. La iglesia primitiva, como lo vimos en su momento en clase, funcionaba como comunidades, ¿ya? Con sus respectivas particularidades, pero funcionaba como comunidad. Eh, a pesar de que eran resguardados en el sentido de quién era parte de la iglesia, nunca tuvieron la intención de apartarse, de irse de la sociedad, de ser ermitaños de cierta manera. Porque de recordar que la orden era otra, o sea, Jesús les dijo, vayan al mundo, hagan discípulos, o sea, no les dijo, apártense de todo, les dijo, vayan al mundo. Entonces, la iglesia primitiva nunca tuvo esta intención de funcionar como monjes,
ya no era parte de lo que originalmente se planteaba. Eh, Aunque su apogeo, el del movimiento monástico, se da en la Edad Media, por eso esto es una pincelada porque volveremos a hablar de los monasterios de la Edad Media, eh, ya se comienzan a ver los casos más relevantes acá, se comienza a dar como una pincelada, por decirlo así, se comienza a ver el nacimiento de este movimiento. Y más que el movimiento en sí, el espíritu que los llevaba a hacer esto. ¿Ok? De aquí es donde nos volvemos a conectar con la idea del imperio. Ya discutimos en más de una ocasión durante la semana pasada y la antepasada la condición de la iglesia en ese periodo. Estamos claros de que, para bien o para mal, lo que inició Constantino generó una iglesia que se ubicó en el poder no solo religioso, sino político de Roma y del imperio completo. Y también discutimos de las diversas consecuencias que esto trajo. Esta corrupción, que estalla siglos después ya a nivel masivo, pero que ya se veía en muchos niveles, fue lo que motivó profundamente el nacimiento del movimiento monástico. Creyentes que ya se daban cuenta en esa altura que la iglesia no estaba cumpliendo con el rol que debían cumplir. Entonces la respuesta que tuvo la gente que se adjuntó a este movimiento, perdón, que estoy tratando de acomodarme aquí lo mejor que puedo. La respuesta de la gente en este caso, ¿cuál fue? Fue apartarse, fue hacer comunidades que estuviesen alejadas de todo la corrupción política y religiosa que ya estaba comenzando a ocurrir en el Imperio Romano con la Iglesia. Esto motivó a que algunos buscasen un estilo de vida moralmente más elevado. O sea, yo me alejo de la tentación, me alejo de los bienes materiales, me alejo de la ganancia económica, me alejo del poder político y me voy a vivir una vida más austera. Y esa vida más austera ellos la relacionaban con un estado moral superior o con un estado espiritual superior, que como eh, lo veíamos las primeras semanas del curso, tiene mucho que ver con esta idea del dualismo griego. Lo que es la materia es malo, por ende las cosas carnales, y lo que era espiritual es bueno. Por lo cual, la vida alejada de las mundanidades, voy a decirlo así, era una forma, disculpe, de alimentar el espíritu y no alimentar la carne. Entonces, para su visión era o apuntaba a un estilo de vida más elevado, un estilo de vida superior, un estilo de vida más espiritual. La meditación, la oración y los hábitos ascéticos, es decir, el hábito de vivir con poco, el hábito de vivir en humildad lo más posible, las vestimentas, la forma en que ellos se arreglaban, cómo comían, cómo vivían, era lo más humilde posible. Fueron los ejes de este movimiento: meditación, oración y esta vida humilde, apartada de los lujos. A pesar de que no tiene un evento fundador, ya no existe como un evento donde hay un total acuerdo sobre quién lo funda, pero generalmente se llega al acuerdo de que es Antonio, el primer como monje, por decirlo de una forma, la primera persona con un cargo político notorio que públicamente se aleja, se va y comienza a generar este estilo de vida. En el 320, cuenta la historia de que este hombre partió viviendo en unas cuevas de Egipto, muy apartado, y ojo, no es como es la idea del monasterio que uno piensa después de la Edad Media, no, este tipo se fue a vivir casi como un ermitaño, lejos, ya se apartó. Y fue admirado, no me acuerdo si fue canonizado, creo que no fue canonizado, pero sí tenía una categoría muy grande dentro del seno eclesiástico, porque era muy divertido. Tenía una iglesia que estaba corrompida por el poder, pero que admiraban a personas como Antonio porque no, él es un hombre espiritual porque se alejó de todo esto. Entonces una cosa casi divertida si uno lo miraba de otros puntos de vista, porque al final de cuentas lo que la iglesia le aplaudía esas actitudes, pero la iglesia las seguía teniendo cada vez con más fuerza, ¿ya?
Y ojo, no es una realidad muy distinta a la que uno puede encontrar especialmente con los católicos. Los católicos tienen todavía una rama muy importante que vive una vida monasterial, que vive una vida de oración, que se dedican a orar. Hay gente que vivía el resto de su vida orando, y que son admirados por lo mismo, porque se reconoce sus cualidades de alejarse del mundo para dedicarse a Dios. Pero lo dicen las personas que han tenido mucho conflicto, de hecho, con el uso de los bienes, del dinero y todo lo que eso implica. El Vaticano es un banco, me guste o no me guste, a quien le llegue o no le llegue. Funciona como un banco, funciona con terrenos, con propiedades, entonces es complejo, al final de cuentas, cómo vamos lidiando con la idea política, eh, y el choque con el movimiento monasterial. Mi hermana Catherine está durmiendo, porque la vi como pegada. No sé. Hermana Catherine está durmiendo, se le pegó la computadora. Que recién la vi por así, estaba como así quieta. Entonces, hermana Catherine, voy a tomar su cafecito, vaya al baño. No, hermana, también créame que sé que es complicadito recordar que es más tarde, así que por eso haremos lo humanamente posible para terminar a una hora prudente. ¿Ya? Te sabe que ya pasa la cuenta y se nota. Ya. Ok, volviendo a esto. Antes de terminar con esta clase, te das cuenta que esto es todo lo que nos queda. Vamos a ver un poco de Antonio, vamos a hacer un poquito esta ficha histórica, vamos a expandir un poquito la historia de este personaje. Si ustedes se darán cuenta, y aprovecho de hacer la nota al margen, en las clases de historia de la iglesia siempre voy poniendo fichas históricas, que son como agregados que voy incluyendo para ampliar un poco de conocimiento de algunos personajes clave. En este caso, estas fichas de Antonio, este personaje de este primer monje, les decía recién. Ok, un poco una referencia sobre Antonio, que dice lo siguiente. Entonces, muchos comenzaron a ir junto a Antonio, y otros enfermos se atrevieron a acudir. A todos los monjes que iban a visitarlo, les daba continuamente estos consejos. Abro comillas. Creer en el Señor, amarlo, guardarse de todo pensamiento impuro y de los placeres de la carne. Y como está escrito en los proverbios, no os dejéis seducir por la saciedad del vientre, huir de la vanagloria y orar continuamente. Recitar salmos antes y después de dormir. Meditar los preceptos de las escrituras y recordar las obras de los santos, para que el alma se conforme a su celo, recordando los mandamientos. Les aconsejaba meditar continuamente la palabra del apóstol, que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Tened presente que estas palabras deben referirse a cualquier otro mandamiento, de manera que el sol no se oculte, no solo sobre la ira, sino sobre ningún pecado nuestro. Es bueno y necesario que el sol no nos condene por una mala acción cometida durante el día, ni la luna por nuestro pecado nocturno, ni por un simple pensamiento. Para obtener esto, es bueno escuchar al apóstol y guardar sus palabras, pues él ha dicho, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Y de hecho es muy interesante porque este texto es de Atanasio. Y si ustedes recordarán, Atanasio, lo hayamos mencionado, fue uno de los personajes clave, de los padres de la fe, por decirlo de una forma, de los defensores de la fe de este periodo. Ya interesante que Atanasio haya incluso hecho escritos sobre la vida de Antonio. Por lo mismo, porque para la época la radicalidad de este personaje fue lo que marcó el inicio del movimiento monástico, y lo que generó un atractivo, generó un movimiento que era muy interesante para los creyentes, o para los creyentes que no estaban conformes con lo que estaba haciendo la iglesia. Entonces la alternativa que se comenzó a generar fue la vida de monasterio. Veo al tiro el chat. Y de Claudio,
Atanasio y Antonio se parecen hasta en la foto, ¿no? Si ese primo de hermanos, seguramente aparte que los pintan a todos iguales. Capaz que sí. Bueno, pero al final de cuentas son, más bien, ¿qué tanto se parecen? Me quedé con la duda. Ese es Antonio, ahora Atanasio. Sí, tienen un parecido. Pero se nota que Atanasio lo dibujaron con ropas más finas. Bueno, pero insisto, son interpretaciones que se hacen de la época, pero no vamos a quedarnos en la ropa. Ya, hermanos amados, miren, este último elemento es lo que ya es referencia como tal a la época imperial. Lo que viene ahora, que es la clase número 7, ya iniciamos con lo que es la iglesia medieval. Ya, así que vamos a hacer un poco un repaso muy rápido de las últimas dos diapositivas, las 5 y las 6, que es el resumen del periodo imperial. ¿Ya? Resumen rápido para que entremos a esto que ya es meternos en tema distinto. Constantino, 313, Edicto de Milán. Es el primer paso para lo que fue la abolición del cristianismo como algo ilegal, sino que fue el inicio para convertir al cristianismo desde una religión legal hasta, final de cuentas, en el 392, convertirla en la religión imperial. Ese proceso del 313 hasta la caída de Roma, que es lo que comenzaremos ahora, marca un periodo donde la iglesia tiene un cambio en 360 grados de lo que era antes. Una iglesia que por 300 años fue constantemente perseguida por su fe, en mayor o en menor medida, en función del emperador que hubiese de turno. Una iglesia que tuvo que sufrir cantidades de muertes terribles, que tuvo que sufrir pérdida de edificios, pérdida de textos, muertes crueles, y que en este periodo escala al otro extremo de la cadena alimenticia, por decirlo de una manera, y se convierten ellos en los poderosos, ellos en la base del imperio se terminaron convirtiendo en el cemento que, va a redundancia, cimentaría lo que sería Roma de aquí en adelante, el imperio de aquí en adelante, y al final de cuentas genera, aunque de una forma muy gradual y sutil en un comienzo, un, ¿cómo puedo decir? Un seguimiento, una seguidilla, no es la palabra, es un camino de corrupción, voy a decirlo así, que es lo que ya en este periodo que comenzamos ahora, iría increciendo hasta que en un punto explota, y ya tenemos a una iglesia, y lo digo con mucho respeto, totalmente corrompida de sus propósitos originales. Entonces terminamos el periodo imperial con una iglesia ubicada muy bien políticamente, en una posición de honor. Ser obispo tenía un peso político y religioso excelente. También hablábamos cómo eso afectó a los miembros de la iglesia, porque ya la gente que se quedaba no era solamente por fe, ya mucho por conveniencia, era un muy buen trabajo ser obispo. Entonces se convirtió en otro tipo de, ¿cómo se dice? Otro tipo de significado. Ya no significaba que ser perseguido hasta la muerte, significaba tener la posibilidad de escalar socialmente, ¿ya? Ese es el panorama que nos quedamos en el aspecto religioso. Ya habíamos mencionado lo de Bizancio, o sea, lo de Constantinopla y lo de Roma, como un panorama bien político. Tenemos esos dos ejes entonces para que no nos perdamos mucho. Entonces, la clase número 7 o el PowerPoint número 7 comienza con la iglesia medieval. ¿Ok? No, acá está. La cuarta de las 7, la cuarta de las 7 etapas de la iglesia que tenemos contemplada trabajar en el curso. Recordar que Hulbur trabaja hasta la iglesia moderna, y esta última etapa básicamente va a ser un extra que lo voy a agregar, no, tampoco va a ser una extensión gigantesca, van a ser básicamente algunos elementos clave para, ¿cómo se puede decir?, completar lo que más podamos de la historia, ¿ya? Pero tampoco será nada muy complejo el último punto, va a ser hecho bastante breve. Entonces, si se dan cuenta, primer elemento interesante es la cantidad de años. Si se fijan bien, hasta ahora, y de hecho no hay,
ningún otro periodo que haya abarcado una cantidad tan grande de tiempo. Partimos por eso. Se fijan bien, la primera etapa incluye 70 años aproximados, la segunda 200 años y fracción, la tercera un poco más de 100 años, 160 y tantos años, y acá nos saltamos a los 1000 años prácticamente. 1000 años un periodo completo, o sea, acá el tiempo es, pero se va al extremo. Obviamente no vamos a revisar cada uno de los 1000 años y cada elemento que terminamos en un año más, pero sí tenemos que revisar las bases estructurales de cómo funcionaba la iglesia en esa época, y ese hace nuestro foco de atención. Y incluso si avanzamos en la historia, ningún otro periodo tiene esa cualidad, ningún otro periodo duró ni siquiera cerca a los 1000 años. Como mucho acá abajo tenemos 340, sí, 348 años, que es lo que más ha durado. Entonces se dan cuenta que ya a primera vista tenemos un periodo con demasiada información, con demasiados elementos, pero que probablemente también tuvo mucho que ver con una iglesia que se durmió, y una iglesia que estuvo aletargada durante mucho, mucho tiempo. Y es muy probable que eso es lo que haya generado que prácticas, al revés, que prácticas, que malas prácticas, se fuesen acentuando y que en algún momento hicieran crisis. Y ojo, que no es algo extraño en el principio de la humanidad. La humanidad en general, cuando está apagada, cuando está apática, pasa por periodos que de verdad son súper deprimentes, donde no hay grandes eventos, donde no hay grandes avances. El ejemplo bíblico que se me viene a la mente es el caso de Enoc. Cuando uno lee los primeros capítulos del Génesis, Enoc aparece muy poquito, Enoc aparece mencionado en un par de líneas y sería. Pero lo interesante es ver, y hagan el ejercicio, los versículos previos de Génesis, antes de que hablen de Enoc. Porque ahí te hablan de algo muy interesante, aunque parece muy, muy desapercibido. Te dicen que unas cuantas generaciones, ojo, no personas, generaciones, antes de Enoch, la gente no, como que era apática, como que no hacía mucho. De hecho, es muy interesante porque la Biblia te dice siempre lo mismo. X persona vivió, tuvo tantos hijos y murió. Este otro vivió, tuvo tantos hijos y murió. El que venía vivió, tuvo tantos hijos y murió. Y ahí pasaron siglos en eso. Entonces también es interesante cómo el ser humano también tiene un principio similar en eso. Un principio de que si ellos no se quedan aletargados, pueden quedarse mucho tiempo así. Entonces, si usted me pregunta como si fuese un paralelismo, yo creo que es bastante acertado, porque la iglesia en este punto de la historia, en el medioevo, estaba tan cómoda con su realidad, porque estaba arriba, estaba en la cima, que no tuvo mucha intención de cambiar, no tuvo mucha intención de renovarse, no tuvo mucha intención de escudriñar en la escritura para, final de cuentas, evaluar lo que estaban haciendo. ¿Para qué? Si lo tenían todo. La iglesia, en ese punto de la historia que lo iremos trabajando, era el ente más poderoso de Europa sin lugar a dudas. Era lo más poderoso que había en Europa. Ya, vamos un poquito a los eventos que van a marcar las claves de este periodo. El final de la iglesia imperial y el comienzo de la Edad Media tiene un evento que es muy clave y que es fácilmente identificable. De hecho, en muchos libros, de hecho, creo que en la gran mayoría de los libros de historia vas a encontrar estos mismos eventos. Lo que marca la caída del Imperio Romano, ya en el 476, por medio de las invasiones bárbaras y musulmanas específicamente. Esto inicia el periodo de la Edad Media porque Roma deja de existir, o sea, gran parte del imperio de Roma deja de existir, toda la parte oriental y, occidental, y eso da pie a la creación de reinos, de países. Entonces cambia totalmente el mapa mundial, cambia totalmente las jerarquías de poder, y la Edad Media cierra con la caída de la otra mitad del imperio de Roma, que es Constantinopla. Entonces,
Estos dos elementos, que son muy fáciles de identificar, es lo que marca el fin de este periodo tan extenso. La caída de Roma, occidente, y la caída de Constantinopla en oriente. Ambos extremos, ¿ya? E insisto, ahí seguramente la gran mayoría de los libros de historia del mundo van a tener el mismo, las mismas fechas, porque son eventos clave. Ok. Dentro de esta unidad, voy a decirlo así, tenemos 7 puntos, que a pesar de que se vean hartos, no son tantos, son en general cosas mucho más específicas, ¿ya? Eh, el poder papal, el nacimiento del poder musulmán como corriente y como potencia política también, y bélica, el Santo Imperio Romano, que esto va a ser muy interesante tocarlo, las cruzadas, que no las veremos todas en detalle, pero veremos un poco el origen de la idea de las cruzadas y obviamente las consecuencias que estas tuvieron en el mundo medieval. El monacato, que es esta idea de los monasterios que, como les dije, retoman mucha fuerza acá y también tienen un rol religioso y social muy potente. Entonces igual es un elemento clave donde la iglesia influye. Número 6, arte y literatura medieval. Y por último, el punto 7 y de cierre, cómo fue la caída de Constantinopla, que es lo que nos da término al periodo. Ya, avancemos un poquito, como les dije, 10 para las 10 voy a empezar a cerrar, para que cerremos a las 10 clavadas y a las 10:05 estén acostados haciendo tuto. Ya, avanzamos entonces. Antecedentes previos, lo que tenemos para que entender para comenzar a explorar este periodo. Primero que todo, la caída de Roma. Como les dije, a nivel mundial, Roma tuvo un imperio básicamente de 2 siglos, o sea, perdón, de 2 milenios, disculpen. Fue un imperio gigantesco en tiempo, fue de los imperios antiguos el que más sólido estuvo y por más tiempo. O sea, que Roma se cayese significó un cambio geopolítico, un cambio militar, un cambio de costumbre, un cambio de todo en la humanidad, ¿ya? Es como, a ver, sé que no es comparable, pero es lo más cercano que se me ocurre. Es como si de un día para otro Estados Unidos desaparece. Y ojo, Estados Unidos no es un imperio como el de Roma, pero tiene una influencia en el mundo que sí es real y que es innegable. Si desaparece Estados Unidos, el mundo cambia su distribución, cambia su escala de poder, cambia cómo hace política, cambia cómo hace economía, cambia todo. Porque estás sacando del mapa al actor más grande y el actor que tiene más relevancia a nivel general. Y eso no lo puedes discutir. En el caso de Roma es lo mismo. Desaparece la parte occidental del imperio y Roma comienza a caerse. Su poder político no se mantiene, sus ejércitos por la parte occidental no duran. O sea, hay básicamente un desastre. Ya, siguiente elemento. Odoacro, un caudillo bárbaro, destruyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. Bueno, no me quise meter en esto con mucho detalle porque es un tema más bien específico, pero a la altura del 470, cuando asume Rómulo Augusto es un adolescente, es un emperador joven, es un emperador que no tenía experiencia. Y por lo que uno puede alcanzar a leer, es un emperador que no tenía carácter tampoco. Recordarán a Constantino. Constantino, sea creyente o no, como usted lo haya definido, a Constantino no se le pasaba ninguna. A Constantino le decían algo, le hacían algo y sacaba toda su parte más cruel. En ese sentido, Constantino no era te podía agradar o no, pero era un emperador que hizo lo que tenía que hacer y que tuvo resultados concretísimos. O sea, nadie puede negar que Constantino fue exitoso en su gestión. Entonces, al parecer, Rómulo Augusto, este emperador jovencito que tomó la rienda del imperio, no tuvo el carácter para soportar ataques bárbaros. Y ojo, que los bárbaros ya van atacando un buen tiempo, no era algo nuevo. Pero encontraron obviamente una apertura, encontraron una persona que no supo abordar el problema y eso fue suficiente para que los bárbaros entrasen a Roma y, eh, al final de cuentas, al entrar a Roma, destruyesen esa parte del imperio. El Imperio del Oriente, o sea, Constantinopla, estoy en el punto 3, sobreviviría durante 1000 años más. Como les dije, este periodo de 450
476, perdón, acá arriba, al 1453, ¿ya? Constantinopla aguantó mucho más, tuvo una solidez mucho más grande, pero ojo, eso no quiere decir que el poder de Roma no se mermó. El poder del imperio se merma, perdió la mitad del imperio en la práctica, pero Constantinopla se mantuvo firme hasta el final del mismo. Y entre estas dos caídas, Roma y Constantinopla, este imperio de 2 milenios en la práctica termina siendo destruido totalmente. Y es así como, de hecho, el último gran imperio de la humanidad cae. Porque siendo bien realista, después de Roma no se ha levantado un imperio de la misma forma, ni con la misma magnitud o poder. Obviamente tú vas a encontrar países poderosos, Rusia, China, Estados Unidos, pero que llevado a la época tuviesen el alcance, la efectividad y el nivel de conquista del Imperio Romano, ninguno. Y probablemente no va a aparecer por el tipo de configuración de mundo que tenemos ahora, pero cabe destacarlo. Ya, punto 1 de los 7 que revisamos recién, el poder papal. En Roma se centraba la autoridad eclesiástica en la ciudad imperial, como ya vimos, están estos conflictos entre Constantinopla y Roma, ambas capitales muy potentes. El poder político ya no existía. Acá, ojo con esto. En la medida de que la iglesia, desde su legalidad con el 313, el edicto de Milán, hasta su inclusión total al imperio en el 392 con Teodosio, fue escalando en poder, como ya lo discutimos antes, pero un poder que fue mezclándose con el poder político, ¿ya? No era la iglesia no eran solamente consejeros, comenzaban a ocupar cargos públicos y la iglesia como tal comenzó a ser un ente político y público. No solamente se encargaba de aconsejar, como les decía, sino que se encargaba de impartir justicia. Se convirtió de otra forma casi en un tribunal. Entonces, en la medida que Roma cae, como el imperio occidente, pasa algo muy extraño. Cae la parte política, o sea, termina de caer porque ya está en decadencia, pero la parte religiosa no cae. Y la iglesia termina siendo una institución propia que sale de Roma. Y eso es lo simpático. Lo que sobrevive a la caída de Roma es la iglesia, pero porque la iglesia era prácticamente el tribunal del mundo moderno. Los problemas solventaban en la iglesia, las disputas políticas, la mediación, funcionaba por medio de la iglesia. Entonces, es una cosa que uno la analiza y es muy simpática. Roma perdió pan y pedazo. Y Roma al final de cuentas terminó cediendo su poder a la iglesia. Y la iglesia cumplió el rol de ser el tribunal más grande de Europa. Y durante los 10 siglos que dura la Edad Media, ojo, 10 siglos, 1000 años, este poder se desarrolló de manera exponencial. Y de hecho, un poquito más adelante vamos a ver un ejemplo que es conocido a nivel histórico, pero que es el mejor ejemplo para ver cómo el Papa, o sea, la Iglesia, pero reflejada en el Papa, era invencible. Y un momento que no había forma de tocarlo. El Papa a esa altura era considerado el obispo universal y era considerado, ojo con esto, gobernante sobre las naciones, reyes y emperadores. Nuevamente, la iglesia ya no funcionaba de una forma horizontal, ya se convirtió en una pirámide súper marcada y definida, donde tenías una figura que superaba la del obispo, de cualquier tipo de figura religiosa, que era la figura del Papa. Y como leíamos recién, este Papa tenía estas dos categorías que, bueno, que para nosotros como creyentes ahora son cuestionables, porque un gobernante sobre naciones y emperadores es algo que la Biblia no lo ve de esa forma, de una forma política. Se entiende como el punto de vista del rol de lo que pasará en la tierra, pero no de un rol político como el que entendemos ahora. Entonces, ya escuchar esto es potente. Ya escuchar que la iglesia se convirtió en un nuevo tribunal, ya escala y pasa a otros niveles. Antes de avanzar. Y este poder papal, ojo,
que va a seguir creciendo hasta la época de la Reforma. Ustedes recordarán que ya con Lutero y con los otros reformadores, el poder papal y las malas prácticas que estos tenían ya han desatado como tal. Ok, comentarios, dudas, preguntas, porque generalmente esta clase siempre es muy polémica y no veo polémica, me asusta cuando no hay polémica. Ya, ok. Eh, dos personajes que son relevantes. El primero, que se da en los inicios de la Edad Media, que es Gregorio el Grande, o Gregorio I, como este primer papa, por decirlo de una forma, o este primer papa con este tipo de estructura, y el apogeo de la Edad Media, que se da con esta figura que históricamente es muy interesante, que es el Papa Gregorio VII, más conocido como Hildebrando. Y es probablemente con la figura de Hildebrando que se da a principios del año 1000, que encontramos el máximo poder papal. O sea, más grande que Hildebrando no hubo respecto a lo que él fue capaz de llevar a cabo. Ya, primero que todo, Gregorio I, ya esta idea es de nuestro primer papa poderoso, fue un conquistador, ya en esa altura la iglesia, con la excusa de la predicación y la conversión de pueblos paganos, también se convirtió en una campaña constante militar. La iglesia guiaba campañas militares de países. O sea, si Alemania, por ejemplo, quería levantarse a la conquista de un territorio bárbaro, la iglesia iba con su estandarte, porque íbamos a conquistar a los paganos y porque íbamos a predicarles y íbamos a convertirlos. Entonces, el tema de la conversión del paganismo fue una de las principales motivaciones que movió guerras, que movió periodos de conquista. Ahora, Gregorio, aparte de este rol que tuvo muy activo en la parte de las conquistas, también fue la base de muchas doctrinas que hasta el día de hoy se mantienen en la Iglesia Católica. Entre ellas la adoración de las imágenes, que ojo, recordar que lo hablamos en el periodo anterior, que se comenzaron a incluir imágenes. Ojo, se comenzaron a incluir imágenes en los templos, en las iglesias, en estas catedrales que se fueron armando. Pero la idea de la adoración de la imagen como tal se ratifica a principios de la Edad Media, específicamente con Gregorio. Y ojo, y tengo que marcar la diferencia, porque a pesar de que es sutil, es importante. Una cosa es Iglesia Imperial, Constantino y sus amigos. Comenzamos a decorar, comenzamos a poner imágenes, porque en la cultura romana estaba muy relacionado la idea de la imagen de los dioses. Entonces vamos a hacer lo mismo, comenzaban a aparecer imágenes en las iglesias. Pero la idea de la adoración, como los católicos la conocen hoy en día, se ratifica, se sacramenta y se sella con Gregorio I. Él es, insisto, quien da ese primer gran cambio. Ideas como el purgatorio, ¿ya? Que de hecho es una idea que después se hace muy popular, no por la parte papal, sino que se hace muy popular por la literatura, que tiene que ver con la Divina Comedia de Dante Alighieri. La idea del purgatorio que se enseñaban como ya una doctrina más, se vuelven muy famosas y muy conocidas porque se les da una, ¿cómo se dice? Se les da forma, se les da una sustancia, se les da un relato, se les da una imagen muy detallada, es con la historia clásica de la Divina Comedia. No les pido que la lean porque un libro gigantesco, está en castellano antiguo, pero si en algún momento le dan ¿cómo se dice? Le dan una vuelta por Wikipedia, van a encontrar que es muy interesante el aporte literario que hace Dante Alighieri y cómo ese aporte literario con la Divina Comedia afectó en la doctrina, porque lo que partió como una herejía que comenzó a enseñar Gregorio I, se le dio fuerza en lo literario y al final de cuentas se convirtió en una doctrina que hasta el día de hoy muchos católicos comparten y creen. Entonces es muy interesante el efecto que muchas de las cosas que él hace, o que él hizo, perdón, tuvieron.
pero paso el dato, Dante Alighieri, La Divina Comedia. Es un libro muy interesante. Ojo, no como un libro de estudio bíblico, por favor, no, yo lo dije, eso no lo dije, no lo dije, pero sí como un libro de complemento respecto a la visión de finales de la Edad Media, ¿ya? Y la visión que los escritores tenían del cielo, tenían del infierno, tenían del poder de la iglesia. Cervantes también, el Quijote en ciertos momentos, el Quijote de la Mancha, que se escribe también a finales de la Edad Media, también tenía mucho de iglesia, tenía mucho de elementos de la novela de la caballería. Y la novela de la caballería también se inspiraba mucho en las cruzadas, en las misiones de conquista, para acabar con los paganos que venían a hacer daño a los países. Entonces, ¿cómo este elemento que incluyen los papas o que incluye la iglesia romana a esta altura, o la iglesia católica, como usted le quiere llamar a este momento, se graficaron en la cultura popular? Y la cultura popular trascendió de una u otra forma a lo que conocemos hoy en día. Hasta el día de hoy, la Divina Comedia, por ejemplo, es un libro que se estudia. De hecho, si no me falla la memoria, ese libro tiene, creo que, el récord de ser uno de los libros que más se le han hecho versiones. O sea, ojo, no más copias, porque esa es la Biblia, pero se han hecho más parodias, versiones, películas, libros sobre ese tema. O sea, se habla mucho de ese libro en diferentes tipos de literatura o material. ¡Ah! Claudio, nos estamos metiendo ¿cómo se dice esto? En la pata de los caballos. Mira, voy a hablar del tema ese cuando hablemos del celibato. Ya te tinca y yo creo que calza que lo toquemos, porque aquí a los que no pueden leer el chat lo incluyo. Interesante, luego nos comenta sobre la papisa Juana en la Edad Media, la mujer papa, entre comillas, claro, entre comillas, mujer papa, que estuvo y quedó embarazada, entendiendo que los papas tenían mujeres en oculto e hijos bastardos. Mira, ese tema me lo voy a guardar para el celibato, porque el tema del celibato, que lo vamos a tocar bueno, probablemente lo vamos a mencionar en la parte de los monasterios, y después muy fuerte, y después lo vamos a volver a mencionar solamente en la época de la Reforma. Pero sí, pues el tema de las perversiones, el tema de las faltas de ética que ellos mismos se fueron colocando, ojo, porque el tema del celibato, de aquí me voy a meter en un tema ya económico, el tema del celibato, cuando se instaura como una doctrina católica, no se hace con un sentido espiritual. Al final de cuentas, la instauración del celibato es una cuestión económica y política. ¿Ya? Y pues, no me quiero adelantar mucho. Entonces, la instauración del celibato como una respuesta económica, porque para mí eso es, y aquí cuando llegue el momento debatamos a la muerte, quien diga lo contrario, yo voy a la pelea, eh, trajo como consecuencia actitudes como esa, papas con vidas ocultas, con hijos ocultos, con familias que no se asumen, eh, y un nivel de corrupción que hasta el día de hoy trae consecuencias, porque aquí me voy a tirar un carril súper personal y si estoy equivocado, me lo dice, ningún problema. Pero la crisis que tiene, o la principal, porque tiene otras, pero la principal crisis de la Iglesia Católica, que tiene que ver con los delitos de abuso infantil y violación, entre otros de la misma índole, yo soy fiel creyente y es una opinión muy personal, muy mía, que tienen su origen en esto, porque la Iglesia romana, por razones ajenas a lo espiritual, toma una determinación anti los propósitos mismos de Dios. Mira, así de potente, fíjense lo que les comento. Toma una postura en contra del diseño de los propósitos de Dios. Porque independiente de que hayan familias que no puedan tener hijos por razones físicas, que puede pasar, pero una de las cosas que la escritura es muy clara
es que dentro de los roles o dentro de lo que tendría que haber en un matrimonio, son los hijos. Que la sexualidad en el matrimonio es buena y de hecho la promueve. Cantar de los Cantares es básicamente un libro de, no es pornografía, pero un libro erótico, porque también se entiende que la sexualidad tiene ese rol de goce, de disfrute dentro del contexto del matrimonio. La parte de compañía, de unión de la pareja se afianza con la sexualidad también, y obviamente la parte de los hijos, que es lo más inmediato que uno puede pensar. Entonces lo que hace la iglesia romana, al final de cuentas, es ir contra los propósitos mismos de Dios. Entonces, ese primer gran error ha ido desencadenando una corrupción no solo interna de la parte política, sino que ha desencadenado una corrupción espiritual que está pero arraigada en los huesos de la iglesia y que probablemente yo no creo que sana hasta que esa cuestión se desaparezca, así de sencillo. Aquí la única forma de empezar a sanar eso tiene que ver con que desaparezca el celibato de golpe, cosa que no creo que pase, pero bueno, es una opinión súper personal. Ya, avanzamos con esto porque el tema es bueno, pero Claudio, recuérdame el tema de nuevamente ese punto cuando hablemos del celibato ya fuerte, porque ahí hay que volver a tocar eso y le metemos un poquito más de ganas. Ok, y bueno, terminamos la idea de Gregorio I con la idea de que es un gran defensor de la vida monástica, ya la cual hablamos un poquito atrás, ¿ok? Y pasamos después a Gregorio VII, Hildebrando, que como les digo, Hildebrando es sí o sí, y eso no creo que haya duda históricamente hablando, el papa de esa época más poderoso que hubo. Poderoso en lo que logró hacer y en su influencia. Yo creo que eso no te cabe lugar a duda del rol de Hildebrando en ese sentido. Fue el que tuvo mano de hierro. Dentro de las cosas que podemos destacar o rescatar de su periodo, es que quita la influencia que los estados tenían en la iglesia. Recordar, insisto, para que entendamos cómo se movía esto, la iglesia no era un país, ya la iglesia no funcionaba como el Vaticano, no. La iglesia era una institución que era a esa altura integral de la Edad Media, integral de Europa, pero no era un país. Y a pesar del poder que tenía obviamente el Papa, y que en esa época era brutal, pero a pesar de eso no eran un país. Entonces, la elección de diferentes autoridades, habían injerencias, perdón, de los países correspondientes. O sea, el obispo que iba a Alemania era el obispo que de una u otra forma era una decisión entre los reyes correspondientes y la iglesia. O sea, que manda este, no manda este, boom, llegaba este. Sin embargo, Hildebrando de entrada quita esa influencia. O sea, los países no se van a meter, los reinos no se van a meter en la persona que se designa a un cargo eclesiástico. Sea el papa, sea un obispo, sea quien sea, no se meten más. Es una decisión que le corresponde solamente a la iglesia. Por lo cual, obviamente, le quitas poder a los países y fortaleces el poder de la iglesia. Porque te vuelves autónoma totalmente de tu gobernante, de tus personas a cargo, pero por el otro lado, sigues teniendo influencia en los países. Y fíjese que ese es el juego. Porque como les digo, la iglesia cumple un rol judicial muy potente, cortes, un rol espiritual, un rol de consejería. Al final de cuentas, la vida espiritual queda muy potente en la Edad Media. Entonces la jugada de Hildebrando fue muy inteligente, porque Hildebrando le quita el piso a los reinos, pero no se lo quita a él mismo. O sea, sumando y restando, le dio más poder a la iglesia. Aparte de esto, instaura las cortes eclesiásticas, que son las cortes que, ¿cómo se dice esto? Juzgan específicamente los casos eclesiásticos. Nuevamente, para que los reinos y los países no se metieran cuando hay un delito, cuando hay una falta de alguno de sus miembros. O sea, la iglesia juzga a la iglesia y no se meten los demás en eso. Nuevamente, otra acción muy concreta que permitió
crear este círculo de protección, por decirlo de alguna forma, con la iglesia. Declaró en un edicto que la iglesia es suprema sobre el Estado. O sea, no hay Estado mayor que la iglesia, es la iglesia. Y hace la diferencia. Él no quería que el Estado, que los estados desapareciesen. No quería eliminar los reinos, no quería ser un imperio romano II. Fíjense eso. No quería convertirse en otra Roma, de la forma que Roma lo hacía. Pero sí quería que los estados estuvieran subordinados a la iglesia. Mira la cosa extraña. Por eso digo que no quería ser como Roma de la misma forma que Roma. Porque al final terminaba siendo igual Roma. Solamente con una estrategia muy distinta. Entonces, decisiones como esta, intervenciones como esta, marcó una línea muy potente respecto al poder de la iglesia sobre los demás. Y dentro de las características de Hildebrando, este que a mi gusto es el más... es divertidísimo, es divertido para mí cuando uno lo lee, pero es seguramente el evento histórico que más hace notar, ojo, el nivel de poder del Papa versus un reino. Leemos esto para que nos riamos un poquito. Esta fecha histórica corresponde a cómo Enrique IV, rey, es excomulgado de la iglesia. Hubieron conflictos entre el rey Enrique IV, rey de Alemania, e Hildebrando, Gregorio VII, desde el 1075. Conflicto en el sentido del poder. Enrique IV no quería perder poder sobre la iglesia, ¿ok? Por ende quería manejar las personas que se fuesen colocando, quería tener control. Mientras que la iglesia, específicamente Gregorio VII, como lo leíamos recién, iba por lo contrario. Él quería que la iglesia mantuviese poder y más encima lo tuviese autónomo. ¿Ok? Entonces el rey hace una jugada por su cuenta y llama a deponer al papa en Worms, que es básicamente un lugar, un tipo de reunión donde se juntan, y él dice, ¿sabes qué? Yo hoy quiero declarar que este papa no nos representa y hay que excomulgarlo, hay que sacar a este papa. Enrique IV intentó utilizar su poder de rey, o sea, yo me impongo, y este papa se va. Empezaron, como se dice en chileno, a hacer un gallito, ¿quién daba más? Eh, Enrique IV, al hacer Stoneworms, claro, tiene un cierto apoyo. Hay algunos príncipes, hay algunos reinados, incluso algunos obispos que no están en la línea de Hildebrando, que la apoyan. ¿Sabes qué? Listo, démosle. Entonces generó cierto revuelo lo que hizo en Worms. Pero aquí Gregorio VII, Hildebrando, hace una jugada magistral y para que entiendan el rol de la iglesia de la época. Hildebrando lo excomulga. Tú ya no eres más creyente. Tú eres expulsado de la iglesia. Tú ya no entras al reino de los cielos. Tú estás fuera, te fuiste. Y al hacer eso, al excomulgar a un rey, hay una serie de consecuencias que son muy potentes. ¿Por qué? Los reyes juran ante Dios. Cuando uno ve en las películas que a un caballero lo nombran con la espadita, este símbolo, es un símbolo que se ocupa en los nombramientos de reinados, por ejemplo. Es un símbolo donde tú te juras como rey, pero tú en nombre de Dios debes proteger el reinado, a tu gente, a tu pueblo, a tu dinastía, a tu linaje, bla, bla, bla. Todo lo juras por el nombre de Dios. Entonces, cuando Hildebrando excomulga al rey, le quita ese atributo. Se lo quita. Y al quitárselo, desarma el rey. O sea, fíjese que Pedro se entiende la lógica. No lo desarma en lo político, porque al final de cuentas el loco siempre es el loco. Enrique IV sigue siendo rey. Pero lo desarma desde lo religioso, porque el reinado venía de Dios. Entonces, si no hay Dios, o sea, si Dios no está contigo, si tú ya no eres parte de la institución de la iglesia, tu reinado no tiene base, no tiene fundamento, no eres rey por nada. Al hacer eso, también hay una segunda consecuencia, que es que
los súbditos del rey hacen un juramento de fidelidad, el mismo gestito de la espada. Yo juro por mi Dios que voy a servir al rey Enrique IV hasta que él muera, bla, bla, bla. Los liberó. El Papa dijo, si Enrique está excomulgado, ninguno de tus súbditos tiene juramento de fidelidad, porque tú ya no sirves a Dios. Y lo mató. Lo mató. Porque al hacer eso, aunque parezca algo tan pequeño, Enrique IV pierde todo en la práctica, porque generó una crisis interna en su reino. Porque el Papa, que era más grande que los reyes, aunque no lo pareciese, aunque no se dijese, el Papa era más grande. Y la palabra del Papa valía mucho más que la de los reyes. Entonces, quiero que fíjense bien el resultado de esto, que es comiquísimo, porque después de un tiempo que esto ocurre, creo que un par de semanas, no es tampoco tanto tiempo, queda la escoba, la embarrada, y Enrique IV, según los documentos que uno encuentra en el Vaticano, los documentos históricos, hace lo siguiente, comillas, habiendo puesto a un lado todas las posesiones reales, con los pies descalzos y vestido de lana, o sea, vestido humildemente, como una túnica, así nomás como de lana fina, permaneció por 3 días de pie ante la puerta del castillo. En resumen, tuvo que ir a pedir perdón. Y fíjense la escena, el rey de Alemania, que intentó deponer al Papa en un intento de una guerra de poder, terminó vestido con lo mínimo, descalzo, sin prendas reales, sin corona, sin anillos, sin capa, sin collares, sin nada, en la puerta del castillo 3 días, implorando clemencia, que por favor lo perdonaran y lo restituyeran. Y al final, aunque era desagradable para Enrique IV, tuvo que prometer obediencia al Papa, porque si no lo hacía, iba a perder los beneficios iba a perder los beneficios que él tenía en su rol de rey, porque el reinado venía de Dios. Y el obispo universal, vuelvo un poquito para entender, y el obispo universal era el Papa. Entonces lo que decía el Papa era la voz de Dios. Y si los reinados en Europa estaban sustentados en Dios, ahí tenemos la respuesta. Bien, yo no sé si a usted le habrá parecido interesante o no la historia, pero a mí yo hasta el día de hoy la encuentro muy divertida, me da mucha risa, pero es el mejor ejemplo para que entiendan cómo la iglesia evolucionó y quiero que intentemos ver el cambio de una iglesia con un rol dado por Cristo para llevar la palabra a toda la tierra, cómo pasó de un periodo de persecución, cómo pasó a instaurarse la legalidad de Roma, cómo pasó a ocupar puestos en Roma, o sea, tener una injerencia política en el imperio, y ahora terminó siendo el eje de Europa. El eje de Europa. Porque así como quiso, sacó un rey de una y lo pone cuando quiere. Ojo, no todos los papas tenían la misma fuerza que Hildebrando. Hildebrando era el apogeo, como si de lo máximo. Pero la tendencia era esa. Especialmente en los primeros 1000 años de la Edad Media, perdón, los primeros 500 años de la Edad Media, disculpen, que es lo que se llama la Alta Edad Media o la Edad Media en su apogeo. Especialmente en ese periodo tú encuentras esta influencia papal potentísima, potentísima. Ya después baja un poco en los últimos siglos, pero nada, nada que la haga peligrar, sino que básicamente que ya no tenía ese nivel de potencia como en el caso de Hildebrando, que insisto era lo máximo. Ya, el eje principal del poder papal. Tengo una pregunta, si hacemos un poquito. Sí, mira, aquí hay un tema bien interesante y lo menciona Pablo en el chat para que también, para cerrar este punto. Se usó la teología del terror. Claro, hay hartos elementos que influencian este poder papal. El primero, obviamente, era la creencia en Dios. Para el mundo medieval, Dios movía todo. Y como les dije recién, la palabra de Dios es la palabra del Papa. No hay
no hay, en ese punto de la historia no hay cuestionamiento que valga. No hay, no existe. Tú tienes que escuchar la palabra del Papa, que es la última. Y esa teología del terror que menciona Pablo en el chat fue justamente una de las principales estrategias para mantener control, cosa que es históricamente muy usada. El terror sirve para mantener a las masas controladas. El terror y la ignorancia. Entonces, con la teología del terror, si tú intentabas levantarte de alguna forma u oponerte, la iglesia te excomulgaba. Y la excomulgación, como ustedes vieron, traía una serie de consecuencias a nivel de la persona, a nivel del país. Entonces, por medio de esa constante amenaza, se mantenía un control terrible, terrorífico, pero un control. Que nuevamente, si vamos al ejemplo, o lo llevamos a la actualidad, aunque no a eso extremo, pero hay iglesias que funcionan con el terror. Seamos honestos. Y aquí, ojo, quiero hacer la diferencia de cuando se toma disciplina en una iglesia. Quiero marcar mucho la diferencia, porque hay ocasiones donde las congregaciones, los pastores, las pastoras, hacen disciplina y creo yo que es válido y es correcto. Y esa disciplina incluye muchas veces sanciones, ya sea en el rol que cumple la iglesia o en la parte visual, o sea, pública. No te permiten tener la responsabilidad que antes tenías por un tema tuyo y por un tema de las personas. Y eso yo lo encuentro súper válido. Y ojo, quiero decirlo con mucha prudencia, porque en muchas ocasiones, cuando tú no estás en condiciones porque estás en pecado, que tú tengas un rol donde, por ejemplo, de consejería, es peligroso. Es peligroso. Entonces, en ciertos casos, cuando se utiliza la disciplina de una forma sabia, creo yo que es correcto, pero siempre con el sentido de buscar la restauración de la persona que está en pecado. Si no, se convierte en terror, como decía Pablo recién, porque es una amenaza. Si no le hacéis caso al pastor, no tocáis nunca más la música. Te bajamos de una. Y hay gente que nunca más tocó en su vida. Entonces, si esta teología del terror o técnica del terror para manejar se usa, hasta el día de hoy se usa, y tristemente una de las, eh, creo yo, de las prácticas que heredamos de Roma. Y como iglesia protestante todavía la tenemos heredada de Roma, que es este gobierno por el terror, que no es sano. ¿Ya? Hace un poquito estamos, son casi 10 para las 10, la hora donde voy a empezar a bajar el ritmo. El eje principal del poder papal radicaba en su capacidad para ejercer la justicia, como les decía hace un rato, eran las cortes de la práctica, y lo que decía la Biblia, comillas, porque a esta altura yo no sé qué parte de la isla ocupaban, y lo que se decía por medio del Papa era ley. Originalmente, esta idea de ejercer justicia tenía el principal eje de impedir la corrupción de los reinos. O sea, la iglesia era una corte moral. La iglesia permitía ser un mediador de cuando un reino estaba haciendo lo corrupto, estaba haciendo lo malo, estaba haciendo lo ilegal. ¿Ok? Entonces, llamémosle que en el papel estaba la intención de buscar un buen gobierno. Voy a decir en el papel. Pero obviamente sabemos que después esto se convirtió al final de cuentas en otra cosa, ya es la crisis máxima de la ética eclesiástica. Y aquí se marcaba una diferencia. Ojo, con esto no quiere decir que uno es bueno u otro es malo, pero sí en su manera de trabajar. Y esto marca mucho por qué la iglesia pudo ubicarse en este poder tan potente. Los gobiernos seculares, los diferentes reinos o países, tenían rivalidades entre ellos. Eran muy comunes los conflictos, las guerras, eran muy comunes. Ya, termino con esto y comienzo a cerrar. Ve que no tenía la intención de no quedarme hoy día, no alargarme. Entonces, como les decía, eh,
¿Por qué la iglesia, al final de cuentas, logró tener tanto poder? ¿Qué fue lo que le permitió eh, mantenerse? Una de las principales razones, aparte de que era la voz de Dios, era que los reinos tampoco tenían un buen gobierno. Como les decía, entre ellos había mucha rivalidad entre los reinos de diferentes lugares. Esa rivalidad generaba incertidumbre, porque obviamente inestabilidad política genera problemas internos. Eh, Voy a usar un ejemplo actual, Venezuela. Y ojo, no, esto no quiero decir que uno, no me haga votar por nadie, no tiene que ver con esto. Pero sea como sea, de cualquier sector que sea político, hay una crisis. Y esa crisis genera incertidumbre en la gente. Y esa incertidumbre genera violencia, la incertidumbre genera en muchos sentidos problemas internos. Y el ejemplo más práctico es que en Venezuela la gente comenzó a emigrar masivamente. Porque sea cual sea su postura política, en muchos casos, este gobierno secular generó ese conflicto interno. Aparte de eso, los reyes entre ellos mismos se mataban, los príncipes habían traiciones. ¿Cómo funciona? Por eso, un ejemplo, cómo funcionan las series que hablan de eso. Juego de Tronos, Vikingos, todas esas series que hablan de esos formatos como de gobiernos medievales. Ay, ¿cómo se llama esa que era del Papa? Hay una que es de unos papas de Edad Media. ¿Cómo se llama? Uy, se me fue el nombre. Ya me voy a acordar cómo se llama la serie. Pero fue muy buena en un tiempo. No la vi entera, pero vi como fragmentos. Los Borgia, a veces se llama. Uy, ya. Ahí me acordaré. Si alguien está en el hereje como yo y la vio, me dice. Bueno, el asunto entonces que teníamos por una parte estos gobiernos seculares que obviamente, o sea, que no funcionaban bien, y por una parte teníamos a la iglesia, que la iglesia, aunque tuviese la cantidad gigantesca de defectos que tiene en la parte de corrupción, en la parte que uno entienda a la luz de la palabra, lo que debería ser y lo que estaba en verdad haciendo la iglesia, pero a nivel político tenía otras cosas que le beneficiaban. O sea, el gobierno de la iglesia era unificado, era firme, no tenía en esa época esas crisis de gobernante, de identidad, no tenía esas crisis respecto a quién mandaba a quién, tenía un gobierno que funcionaba súper sólido y unificado. Entonces transmitía a la gente esa idea de unidad. Y obviamente sumado a que tuvo mayor constancia en el sentido de cómo gobernaba, tuvo mayor constancia en el sentido de su seguimiento de papas, y que tuvo la habilidad de mantener el poder. Cada vez que se le daba una extensión a su poder político, lograba mantenerlo. No lo perdía con malas leyes, no lo perdía con malos gobiernos dentro de los políticos, sino que todo lo contrario, lo reafirmó. Y eso generó que por lo menos en el mapa de poder de la Edad Media, los gobiernos de los reinos terminasen sucumbiendo, porque la iglesia se levantó como un ente mucho más sólido, mucho más firme. Ojo, sin dejar de ser corrupto, por favor. Y con esto no quiero quitarle peso a lo que hablábamos recién. La iglesia tenía a esta altura una cantidad gigantesca de prácticas corruptas. Eso estaba, sí o sí. Pero nuevamente, funcionaba bien para afuera. Y vuelvo a hacer la comparación con el siglo XXI, lo que pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sigue funcionando de la misma forma. Es una unidad que hasta hace relativamente poco tiempo, menos de 20 años, era prácticamente inquebrantable. Y ellos se ponían en bloque y protegían con uñas y dientes a la persona que estuviese detrás, sin importar lo que hubiese hecho. Porque funcionaban con este mismo principio, con el principio de firmeza, uniformidad y de mantener la fuerza y el poder. Entonces no dista mucho de lo que hacía en la época. Eh, ya, leo los comentarios de Claudio y de Pablo. Ah,
No, pues, o sea, Hildebrando era Gregorio VII, solo que tenía ese como apodo, pero búscalo como Gregorio VII. Hildebrando, ¿qué nombre papal tenía? Ah, sí, por eso, Gregorio VII. No, no, mira, voy un segundo para que. Es que me gusta más decir Hildebrando, suena más lindo, pero Gregorio VII tenía este apodo. Un dato interesante es que la Iglesia Católica Ortodoxa copta también nombran sus papas coptos paralelamente. Ay, eso no lo sabía. Ahí me declaro ignorante, no tenía idea para buscarlo. Buen detalle. Búscalo entonces, Claudio, como Gregorio VII. ¿Ya? Siguiendo la base que veíamos acá, te debería salir a principios del año 1000. Y Pablo, que también agrega el comentario, finalmente es la monarquía uno de los grandes legados de la Iglesia Católica Romana y que muchas veces es influyente en la Iglesia evangélica actual. Sí, yo creo que a pesar de que la Reforma hizo de verdad maravillas respecto a abordar un problema gravísimo, pero innegablemente tenemos una influencia dentro de la iglesia romana. Incluso ahí podríamos entrar al debate si al final cuál iglesia es la verdadera, comillas, y lo digo con mucho criterio, por favor. La iglesia romana, que es originalmente la iglesia, o la parte protestante, que fue la que salió de ahí. Y ahí tendríamos que entrar a argumentar bíblicamente, por cuál es la verdadera iglesia. Pero sea como sea, si tenemos esta cantidad de elementos respecto a la monarquía que afectaron el gobierno de la iglesia y al final de cuentas afectaron cómo ésta funcionaba. Ya, vamos a terminar acá porque si no se nos va a ir la hora. Esto es un poquito más largo de explicar, así que voy a dejar pausa. Entonces, hasta ahora, para que tengamos la idea clara, eh, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento de la Edad Media? 1000 años de duración, es el periodo más largo de todos los que vamos a estudiar en cantidad de años. Hasta ahora estamos partiendo con el punto más relevante, yo creo que el más potente, que es cómo la Iglesia afirma por medio del poder papal su poder político y su poder religioso, y como veíamos en el ejemplo de Gregorio VII, Hildebrando, y de Enrique IV, que era un poder que traspasaba los reinos incluso. Y cómo eso fue a costa de una iglesia políticamente muy activa, políticamente muy corrupta, y como veremos al comienzo de la próxima semana, por medio incluso de algunos fraudes píos, como se le llama, que también fueron mecanismos que usó la iglesia para ir modificando o ir utilizando los mismos decretos para conveniencia, para ir afirmando su poder. Específicamente lo decía con el rol del Papa, como un obispo universal y como el representante, al final de cuentas, de la voz de Dios, que eso es para la época el elemento que innegablemente reafirmó el poder de la iglesia. Fue cuando en el Renacimiento, siglos después, aparece la crítica, aparece el cuestionamiento a la religión, que sería uno de los motores para la reforma, de hecho, motores históricos, a eso voy, que también se dio con un periodo de mucho cuestionamiento a este poder que por más de 1000 años no fue cuestionado. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llegamos el día de hoy. Preguntas, dudas, comentarios. Ya, quedamos entonces hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No? A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Hermano, entonces, por esta semana les tendré piedad y les permitiré que no tengan tarea, así que descansamos una semana, ¿ya? De tareas de Juanina y descansamos una semana de tareas de historia de la iglesia. Fin de semana les voy a mandar sí la tarea de historia de la iglesia, la que correspondía a la iglesia imperial, y veré si les mando al tiro la primera parte de la iglesia del medieval. Ahí buscaré eso. Y de Juanina, recién el lunes, según lo que avancemos, veré si les doy un trabajito cortito o no. Ok, recordar que la segunda quincena de junio vamos a tener nuestra segunda evaluación potente, ya voy a decir más cotota,
Ya les adelanté en ambas asignaturas de qué iba a consistir, pero tengo que definir los formatos, así que ahí tengo todavía que ingeniármela bien cómo lo vamos a hacer. Eso. Mi hermana Catherine, si usted está ahí, si nos puede guiar en oración para que podamos ir cerrando la jornada. Amén. Padre amado, glorioso Dios, te damos las gracias